Próxima semana sí vamos a comenzar una nueva serie que vamos a basar en la vida de Jonás. Y siento yo que de algún modo nos va a ayudar a reconocer un punto que quizás para muchos es bien importante y relevante, que es el hecho de responder a la pregunta: ¿para qué necesito a Dios? Y vamos a comenzar a hablar de ese tema durante algunas semanas. Así que, sin más, vamos a entrar en el último mensaje que voy a compartir con ustedes referente a esta serie Durmiendo con el Enemigo. Ya llevamos, esta es la cuarta semana donde hemos estado compartiendo este tema, y un poco la idea ha sido poder conversar de cómo muchas veces en la vida tenemos esta tendencia a hacer cosas que de pronto no son correctas, pero que en verdad no le hemos puesto el nombre adecuado. Lo que es malo sin que tenga otro nombre. Pero algo que quería comenzar compartiéndoles es un poco una historia bien personal que tiene que ver con un deseo que quizás desde muy pequeño tuve. De algún modo, cuando era joven, tenía esta sensación de que quería destacarme sobre el resto. Quería destacarme por sobre, mis amigos, ser el primero, ser el más rápido, ser el mejor en el fútbol. Cualquiera fuese, mi intención era de algún modo poder destacarme en el resto. Y la verdad es que me recuerdo cuando estaba en Chile, en mi país, la enseñanza básica se llama, cuando uno está en los primeros 8 grados. Durante ese tiempo siempre quería estar en el 8º grado, que era el último de la enseñanza básica, porque quería que el resto me mirara y pensara: wow, mira, ahí están los últimos, los más grandes. Pero en el fondo lo único que pasó es que terminó el año y llegué a la enseñanza media, que en este caso sería el high school, y pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque quería estar en el último grado para que el resto pensara que yo era el mejor, o que de algún modo estaba por sobre el resto. Ahora, el punto es que de algún modo traté de hacer muchísimas cosas sin importar conseguir aquello que quería. Piensa en esto, por ejemplo, siendo joven, quería, impresionar a mis amigos, entonces hacía lo que ellos hacían, fumaba con ellos, consumía alcohol con ellos. ¿Por qué? Porque de algún modo para mí el fin era poder cautivarlos y hacerles pensar que yo era tan cool como ellos eran. Y quizás más, tratar de hacer cosas un poco más allá. ¿Por qué? Porque quiero impresionar. ¿Por qué? Porque quiero que las chicas pensaran que yo era el mejor. En el fondo llegó el tiempo en cuando ya era muchísimo más adulto, 18, 19, 20 años, y me empecé a dar cuenta que hacía cosas simplemente para ganar la impresión de otros. Lamentablemente durante todo este tiempo yo vivía una doble vida, porque iba a la iglesia y hacía las cosas que hacía en la iglesia, pero vivía mi vida secular en el mundo. Trataba de mantener un secreto en la iglesia, pero en el mundo vivía de la manera en que yo quería y de algún modo tratando de conseguir la impresión de otros. Llegó un punto en mi vida en que al mirar a mi alrededor me di cuenta que estaba completamente atrapado. Estaba atrapado por mi deseo de querer impresionar. Estaba atrapado por las drogas las cuales me habían consumido. Estaba atrapado en la relación en la cual me encontraba, que quizá era sumamente enfermiza durante ese tiempo. Estaba atrapado en el alcohol. Estaba atrapado siendo quizás muy joven. Simplemente porque quería impresionar a otros. Aquello que en algún minuto me había dado, un placer momentáneo, hoy día me tenía completamente consumido. Siento que en muchas ocasiones nosotros vivimos de esa manera.
Tratamos de impresionar al resto, ya sea en nuestra religiosidad, ya sea en nuestro trabajo, ya sea, qué sé yo, con mis familiares, de algún modo. Hoy en día en el Facebook y en las redes sociales, trato de poner la mejor foto, el libro con el café, simplemente para impresionar y para recibir un placer momentáneo. Y llega un punto en que estoy completamente atrapado. Quiero que los que están alrededor piensen que yo en verdad soy cool, soy el mejor, como diría un colombiano, bacán. ¿Ah? Que en el fondo lo puedo hacer todo, que tengo un montón de chicas, que puedo salir con una y con otra, o que puedo estar en relaciones sin compromiso. Que de algún modo puedo engañar a mi jefe sin que él se dé cuenta. Puedo tomar alcohol y sin llegar a un punto de, qué sé yo, como decimos en mi patria, que se me apague la tele, de tan borracho que estoy. No, ¿por qué? Porque yo tengo la fuerza, sin darme cuenta que puede llegar a una instancia en donde todo eso va a confabular una trampa para atraparme. Sin darme cuenta que lo único que estoy haciendo es dormir con el enemigo. Y eso es lo que hemos estado viendo durante este tiempo en esta serie, a través de la vida de un hombre llamado Sansón. Lo primero que vimos fue esto: el fin justifica los medios. Eso fue lo que dijimos. Yo voy a ser capaz de hacer cualquier cosa para conseguir aquello que quiero. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, entonces por causa de eso yo voy a hacer lo que yo estime conveniente para conseguir aquello que quiero. Y eso fue lo que vimos en el caso de Sansón. Para él el fin justificaba los medios. Él quería casarse con esta mujer filistea, siendo un hombre súper mujeriego, no le importaba. Estaba guiado más que por su deseo de complacer a Dios, estaba guiado por su deseo de complacer su carne. Pero dijimos algo durante la primera semana, que es esto: no importa cuánto el fin justifique los medios. Creo que escuches esto. No importa cuánto el fin justifique los medios, el pecado no tiene otro nombre. No importa cuánto quieres que la gente te entienda y comprenda tu situación, no importa. El pecado es pecado. Puedes llamarle, qué sé yo, estamos probando, no, es pecado. No importa que quieras decir, qué sé yo, lo que pasa es que mi jefe tiene bastante, no, es pecado. No importa cuánto el fin justifique los medios, el pecado no tiene otro nombre. Lo otro que vimos fue con respecto a alimentar el yo, y dijimos esto: cuando el yo es lo primero, el resto está segundo. ¿Qué importa lo que mi familia piense? ¿Qué importa lo que la sociedad diga? Para mí lo primero soy yo, y yo voy a tratar de hacer todo lo posible por conseguir lo que yo quiera. ¿Qué importan los sentimientos de esa mujer? Yo voy a conseguir lo que yo quiera, porque yo soy el primero, el resto está segundo. De hecho dijimos esto, otra cosa: las personas centradas en sí mismas jamás asumen su responsabilidad del problema. Si la niña queda embarazada, bueno, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no hiciste algo? No es mi responsabilidad. Si en el fondo otros pagan por causa de mis actos, bueno, yo fui más inteligente que tú, es tu culpa de no ser más sabio, más inteligente. En el fondo, una persona que está centrada en sí misma jamás asume su responsabilidad del problema. La responsabilidad, o el problema en este caso, es el gobierno. La responsabilidad es la sociedad. La oportunidad que mis padres nunca me dieron. Pero nunca es mi responsabilidad, porque así es una persona que está centrada en sí misma y que le gusta alimentar el yo. Otra cosa que dijimos, que al igual que Sansón, muchos hoy en día han hecho de su relación con Dios un simple título. Un simple título. ¿Por qué? Porque han dejado de cargar el estanque espiritual. Eso fue lo que decíamos la semana pasada. Han dejado de cargar su estanque espiritual. Es súper importante volver a la fuente. Pero porque para algunos su relación con Dios es un simple título, ¿qué importa?
Voy a ir a la iglesia hoy día porque el pastor me mandó un texto. Voy a ir a la iglesia porque mi mamá me está molestando. Voy a ir a la iglesia para que mi esposa ya deje de hablar. O para que mi esposo no me insista tanto, no me haga sentir tan incómoda frente a los hijos. Hemos reducido nuestra relación con Dios en un simple título. De hecho, algo que mencionamos la semana pasada fue esta idea. La fuente de nuestro poder no está basada en una serie de reglas y ceremonias. Quiero que entienda esto. No está basado en una serie de reglas y ceremonias. Está basado en nuestra relación personal con Dios. Cuando perdemos esto, cuando yo pierdo esto, pierdo el resto. Cuando yo pierdo mi relación íntima y personal con Dios, pierdo el resto. Por eso estás tan frío, por eso ya no quieres venir a la iglesia, por eso dejaste de orar y por eso dejaste de leer la Biblia. No por las reglas, no por las ceremonias, es porque ya no hay una relación íntima y personal con Dios. Y es lo que hemos estado viendo en la vida de este hombre. Un hombre completamente dominado por sus pasiones, un hombre que no le importa mentirle a sus padres, un hombre que está guiado por su deseo sexual. Ahora, veíamos la semana pasada que en verdad llegó un punto donde Sansón se le acabó la gasolina. Y se le acabó la gasolina y ya no pudo seguir más. Y cuando Dalila, que era esta mujer representando su deseo sexual, le dice, ¡hey, los filisteos vienen! Él trató de hacer lo que había hecho antes, pero ya no tenía el poder que tenía antes. Se había ido. Y es atrapado. Es atrapado y de algún modo lo toman como un esclavo sus enemigos. Esto es un poco lo que está pasando con Sansón y lo vamos a poner aquí. Su novia, el amor de su vida, lo ha traicionado. Eso es lo que está pasando. El amor de su vida lo ha traicionado. Porque la Biblia nos dice, o en este caso la historia nos cuenta, que este hombre se enamoró de Dalila, pero ella lo traicionó. Lo otro que vimos y que está pasando es que el Espíritu de Dios lo ha abandonado. El Espíritu de Dios lo ha abandonado y él ahora está completamente indefenso, sin poder. No tiene lo que tenía antes. Se le acabó la gasolina. Lo otro es que los filisteos, en este caso, lo han tomado prisionero. Los filisteos ahora son dueños de él. De hecho, nos cuenta un poco la historia de que le quitaron sus ojos y él quedó completamente ciego. Ahora, piensen esto, y este es el punto siguiente. Está ciego, encadenado y trabajando para los filisteos. De algún modo pienso que esta presentación o esta imagen que nos describe Jueces capítulo 16, en estos versículos, cuando toman si vuelves para atrás por favor, cuando toman a Sansón, la imagen que nos presenta es de algún modo lo que hoy día podemos vivir nosotros. Porque cuando en verdad estamos esclavizados al mundo, estamos completamente ciegos, estamos completamente encadenados y somos esclavos del mundo, somos esclavos de nuestro pecado. Y puede que hoy día tú estés ciego, encadenado y trabajando para el mundo, sirviéndole al mundo. Y claro, una y otra vez el mundo te va a dar un poco de placer, pero estás ciego, encadenado y trabajando para el mundo. Y esta es la situación en donde se está encontrando Sansón hoy día. Y retomamos en la historia en el versículo 22 del capítulo 16 y dice lo siguiente: pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. Esto a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué la Biblia tiene que venir y decirnos, hey,
Le cortaban el cabello, pero le empezó a crecer. ¿Qué pasa cuando usted se corta el pelo? I mean, ¿qué inferencia tiene el hecho de que la Biblia tenga que describir algo que es natural? Algo que de algún modo es como, ni siquiera es necesario mencionarlo. ¿Para qué? Si a todo el mundo le pasa. Pero yo personalmente pienso que hay algo más. Y a pesar de que de algún modo nosotros entendemos que su poder no se basaba en su pelo, hay algo que quiero poner aquí, y que es lo siguiente. Su poder no estaba basado en su pelo, pero lo que su pelo podía simbolizar. Ahora, recuerde esto. Su pelo era la imagen visible del voto que este hombre había hecho. Y si usted no ha estado aquí en las semanas anteriores, algo que Sansón había seguido desde el minuto en que nació fue que él tomó un voto llamado el voto nazareno. Y la imagen visible para el resto de la gente era su pelo. Su fuerza no estaba en el pelo, pero su pelo era el símbolo que representaba su voto. De hecho, aquí hay otro. Su pelo pudo crecer. Si su pelo pudo crecer, Dios puede recordar el voto que había hecho. Si su pelo pudo crecer, Dios también podía recordar el voto que este hombre había hecho. Es como de algún modo Dios jamás iba a olvidar, quiero que escuche esto, Dios jamás iba a olvidar el voto que él había hecho con él. No es como nosotros, Dios no actúa como nosotros que dice, ya sabes qué, me traicionó, bueno, siguiente. No. Dios jamás olvida. Tiene un lugar especial para ti. De hecho, aquí hay otro. El Dios al cual servimos no es como el mundo que nos esclaviza. El Dios al cual servimos jamás nos abandona. El Dios al cual servimos jamás nos abandona. Jamás te hace a un lado, jamás te pone y te dice, sabes que tú ya no sirves. De hecho, hay otra idea. A pesar de que Sansón ha actuado de una manera completamente egoísta. Piensen esto, a pesar de que Sansón ha actuado de una manera completamente egoísta, Dios le abre nuevamente una oportunidad de redención, porque su pelo comenzó a crecer. El hecho de que su pelo comenzara a crecer era un símbolo de, hay una oportunidad. Dios puede traer redención, Dios puede dar vuelta a lo que está pasando en este minuto, incluso cuando tocaste fondo. A pesar de que Sansón había actuado de manera egoísta, a pesar de que has actuado de manera súper egoísta, Dios aún tiene la oportunidad de abrir la puerta para ti, llamada redención. Ahora, algo que a mí personalmente me llama la atención de esta historia es que hay un símbolo que los filisteos hacen y que le quitan los ojos. Piensa en esto, este hombre ha sido movido durante toda su vida por lo que él ve. Vio una mujer filistea y para allá fue. Vio una prostituta y con ella se acostó. Conoció a Dalila, sus ojos, y con ella se fue. Hasta ahora hemos visto que este hombre ha sido guiado más que por su fe, por lo que él cree, ha sido guiado por lo que él ve. Y ya no tiene eso, ya no puede ver. Entonces cuando llegamos a este punto y no podemos ver, tenemos que comenzar a mirar con el corazón. Y esto es un poco lo que va a comenzar a pasar en esta situación. Miren lo que nos dice el versículo 23. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Nuestro Dios ha entregado, nuestro Dios nos ha abierto la puerta, nuestro Dios. ¿En verdad? ¿Fue el Dios de ellos? ¿En verdad fue el Dios de ellos el que
el que abrió la puerta. De hecho, tengo una pregunta aquí que quiero ponerla, mire. ¿Por qué Sansón estaba en las manos de los filisteos? Piensa en esta pregunta. ¿Por qué él estaba en las manos de los filisteos? ¿Fue en verdad porque el Dios de los filisteos lo entregó? De hecho, yo diría, fue por causa de su propio pecado. Recuerde, el pecado no tiene otro nombre. No importa cuánto el fin justifique los medios, el pecado no tiene otro nombre. Y además de eso, él estaba en las manos de los filisteos porque Dios permitió que él estuviese en las manos de los filisteos. Pero en muchas ocasiones las cosas que hacemos llevan a dar gloria a otras cosas. Ahora, continúa el versículo 25 y dice, cuando ya estaban muy alegres, esto es código en la Biblia para cuando ya estaban así como ya, cuando estaban muy alegres. Usted nunca fue a fiestas, nunca, porque cuando uno empieza ahí la fiesta y empieza, uno se pone alegre, como que los cachetitos así se le ponen más rojitos, esta buena la fiesta. Hasta la esposa que aburrida de uno, los chistes son pero increíbles. ¿Ya? Ese es que la Biblia cuando dice, se estaba muy alegre, es código para... Saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Mire, piensa en esto. Sansón ha pasado de ser el hombre fuerte a ser el bufón de los filisteos. Sansón ha pasado de ser aquel que derrotaba a todo el mundo, aquel que era el más cool, aquel que bailaba mejor y que conquistaba a las chicas y hacía así, la camiseta se rompía, hacía un baile con los pectorales y todo. Ha pasado de ser a ese hombre a ser la persona que hoy día es el bufón. La persona del cual todo el mundo se burla de él. Quiero que pienses en esto, porque esto es lo que pasa con el pecado y lo voy a poner aquí. Esto pasa cuando el pecado nos atrapa. Esto es lo que pasa. Cuando estamos en lo más bajo, las glorias pasadas son simples recuerdos. El resto es una completa pesadilla. ¡Wow! Recuerdo cuando... Quiero decirte que te vas a poner viejo y ya las chicas ni siquiera te van a querer mirar. Quiero decirte que si te vas a poner vieja y ya no importa cuán corta la minifalda sea, que nadie te va a querer, en vez de dar, va a dar pena. Van a ser glorias pasadas. ¡Wow! Recuerdo cuando bailaba chata y... ¡Oh! Yo era el mejor. Yo era el mejor ahí. Y todas las chicas... Glorias pasadas. Pero hoy día estoy consumido por el pecado, atrapado en la droga, atrapado en el alcohol, atrapado en una adicción, ya sea la pornografía, cualquiera sea. Voy de relación en relación en relación. El resto son glorias pasadas. Piense, mire, ¿qué está pasando aquí? Esto es lo que está pasando aquí en este minuto. Sansón está sufriendo las consecuencias de su pecado. Eso es lo que está pasando en este minuto. Sansón está sufriendo las consecuencias de su pecado. Y quiero que ponga atención en esto porque en algún minuto, hoy día todo es happy, happy, happy. Happy. Anoche la fiesta estuvo súper buena. Este Marco no sabe lo que... No sé, yo sé. Si el que peca y no lo pasó bien o lo hizo mal, porque el pecado no es malo. ¿Quién dijo que el pecado es malo? Si no, nadie quisiera pecar. El pecado es rico, no quiere más, quiere más. Pero Sansón está sufriendo las consecuencias, porque el pecado sí trae consecuencias. Entonces Sansón hoy día está pagando esas consecuencias. La siguiente: Sansón se ha transformado en el bufón de los filisteos. Eso es lo que está pasando hoy día. Las consecuencias son que él ha sido un esclavo y hoy día todo el mundo se burla de él. Miren
Miren este. Y nosotros lo atrapamos. Burlémonos de él. Quizás un día la gente te va a mirar en la calle todo borracho. Mira ese. Quizás va a haber gente que te va a robar. ¿Por qué? Porque estás tan atrapado en tu pecado. El enemigo, que se llama Satanás y que es una persona real, se va a reír de ti. No importa cuántas veces vengas a la iglesia. Porque eres un simple bufón. Una bufona. Que para lo único que sirve es para entretener. La siguiente. Los filisteos le están dando la gloria a su Dios por el triunfo. De hecho, piensen esto, y aquí lo voy a poner en la pantalla. Muchas veces las pruebas más duras son un medio para hacer que nuestro corazón duro se vuelva a Dios. Hay muchas ocasiones en que Dios comienza a cerrar el embudo aún más y apretarlo aún más, aún más, aún más. Simplemente para que este corazón duro quede ciego y tenga que ver a Dios. Tenga que mirarlo. Y puede que hoy día tú te estés preguntando por qué todas estas cosas están pasando. Puede que simplemente lo que Dios está haciendo es cerrar el embudo para poder ablandar ese corazón. De hecho, aquí hay otra idea. Los filisteos no tenían idea de un Dios de gracia. Alguien que no se basa en el actuar humano para buscar restaurar. Ellos no tenían idea de un Dios que actuaba en amor. Ellos tenían que pagarle a ese Dios para que ese Dios pudiera de algún modo considerarlos. Pero el Dios nuestro no está basado, y quiero que escuches esto, si esta es tu primera vez aquí, quiero que entiendas esto. El Dios al cual yo personalmente sirvo no está basado en mi actuar. No es que yo tengo que alcanzar un punto y Él diga, wow, mira, ahora sí. No. Él no se basa en mi actuar. Pero en el caso de los filisteos, ellos no tenían idea. Ellos no tenían idea de un Dios de gracia. Y quizás hay muchos de nosotros que están aquí hoy día que piensan que al Dios al cual servimos se basa en nuestro actuar. Mientras yo hago algo, Él va a hacer algo por mí. Mientras yo lo estoy sirviendo, Él me va a servir a mí. No. El Dios al cual servimos no se basa en el actuar humano para buscar restaurar. Ahora, la historia continúa. Y en el versículo 25 y 26 dice algo bien particular. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Y hay personas que dicen, no, aquí Sansón está súper estratégico. Mire, está diciendo, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. Pero en verdad quiero que sea realista. Este hombre no estaba en una cárcel de superestrellas. No. Él era un esclavo y lo estaban maltratando. Él tenía que moler el molino, tenía que empujar un molino. Y un molino es dos rocas que se unen y una persona tenía que, o en este caso el animal, iba moviendo el molino y la piedra iba moliendo el trigo. Eso es lo que tenía que hacer durante todo el tiempo. Quizás lo torturaban, lo golpeaban. No estaba en un lugar de felicidad. Entonces lo más probable es que este hombre de verdad estaba súper cansado. Pero fue en ese minuto, y aquí yo voy a poner esta idea, quizás fue en ese minuto que su desgracia, fue en el minuto de desgracia que Sansón decidió buscar la gracia de Dios. Fue en el minuto de desgracia donde estaba súper cansado, ya no puedo más. Quizás ahora puedo abrir mi corazón a Dios. Mire,
Tú puedes estar preguntándote, pero esto es siempre una historia. Quiero decirte esto, aquí hay personas sentadas en este lugar que hemos pasado por eso. En el minuto de la mayor desgracia, lejos de Dios, fue cuando nos tomamos de su gracia. ¿Y sabe por qué sé que esto está pasando? El Dios de la Biblia. Cambia al siguiente, por favor. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia, incluso cuando le hemos sido infieles. El Dios de la Biblia, el Dios que nos presenta este libro increíble, es un Dios de gracia. Es un Dios que está dispuesto a entregarlo todo por nosotros. ¿Y sabe por qué eso? ¿Sé esto? Juan nos describe algo particular de las palabras de Jesús que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios de la Biblia, el Dios de este libro, es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia, incluso cuando le hemos sido infieles. Entonces ahí está Sansón, afirmado de estos postes que están ahí. Y de pronto en su corazón hace algo y él dice lo siguiente. En el versículo 28, entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas, solo una vez más, y déjame una vez más, de una vez por todas, vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Quiero que piensen en estas palabras que este hombre está diciendo, porque aquí hay algo increíble. Y esto es lo que está pasando con Sansón, lo voy a poner aquí. Reconoce a Dios como soberano. Antes de esto, antes de que él hubiese sido puesto en la cárcel, antes de todo esto, él era el soberano, él era el que tenía todo el poder, él era el que tenía todo el control. Pero ahora, en medio de esta crisis, en medio de esta desgracia, y al buscar la gracia de Dios, él puede reconocer que Dios es el soberano. No hay otro. No es el Dios de los filisteos, no, ese es el Dios al que sirvo. Tú eres el Dios soberano. Esto es lo que está pasando con Sansón. Reconoce a Dios como el dador de sus fuerzas. Reconoce a Dios como el dador de sus fuerzas porque le está pidiendo a él, Señor, dame nuevamente. Trae a mí esa fuerza. Permite que en este minuto yo pueda hacer esto. Está reconociendo que Dios es quien provee todo lo que Él tiene. Es más, aquí está la tercera, reconoce a Dios como el que puede vengar a sus enemigos. Porque a través de la fuerza que Dios le puede proveer a Él, Dios va a vengar a quienes le quitaron los ojos. Y este es el principio que quiero plantearles. Miren, la clave para la restauración está en el reconocer. Quiero que recuerde esta palabra. Reconocer. Reconocer quién yo soy y reconocer que necesito de Dios. La clave está en reconocer quién soy yo y quién es Dios. La clave no está en cuántas ceremonias tú sigues, cuántas veces doblas tus rodillas y te paras, cuántas veces... No. Si no está en eso, la clave nace aquí en el corazón. Reconocer. Mire, piensen esto, el ladrón que estaba al lado de Cristo jamás quizás leyó la Biblia. Quizás jamás oró. Lo único que hizo ese hombre fue reconocer quién estaba al lado de él. Y eso lo llevó a recibir la vida eterna. En medio de esa desgracia, él vio y experimentó la gracia más sublime. Hoy día vas a estar conmigo, le dijo Jesús.
Reconocer quién soy yo, reconocer que estoy mal, reconocer que lo que estoy haciendo no es correcto, reconocer que en el camino en el que voy, con las decisiones que he tomado, no me han llevado a ningún lado. Todavía sigo soltero, todavía estoy soltera, no importa cuánto quiera impresionar, no importa cuánto quiera ganar fama, no importa cuánto le robe a mi jefe. Tengo que reconocer. A veces pensamos que la solución está, ya sea en la novia que pueda tener, en el trabajo que pueda conseguir, en el presidente que pueda salir, y ponemos nuestra esperanza en lo de afuera, en vez de mirar a quien puede restaurar completamente nuestra vida, a quien puede hacer la transformación completa en nosotros. Y no importan las circunstancias que estén pasando a mi alrededor. En Él se basan mis fuerzas. Reconocer es la clave. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Dios? Versículo 30 dice: luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Algo interesante de esta historia, y sobre todo de la historia de Sansón, es que en la historia de los jueces, y en este libro nos presentan los líderes que se levantan en el pueblo de Israel, jamás había habido un líder o un juez que hubiese sido esclavizado, jamás, con excepción de Sansón. Ahora, todo su pecado lo llevó a encontrarse en la situación más baja que él podía, y en medio de esta desgracia él logra hacer algo increíble: matar una cantidad increíble de enemigos que jamás en su vida lo había podido llegar a hacer. Cuando puso toda su confianza en Dios, él pudo hacer más de lo que hizo cuando estaba completamente lejos de Dios. De hecho, lo puedo poner de esta manera y lo voy a decir así: lo que Dios puede hacer a través de una persona es más que lo que puede hacer a través de una multitud. Quiero que pienses en esto, porque lo que Dios puede hacer a través de tu vida es mucho más grande de lo que puede hacer a través de un grupo gigantesco. Dios puede usarte a ti, simplemente a ti, con una frase, con una palabra, con una invitación. Simplemente tienes que creer. Tienes que reconocer. Porque en verdad, en medio de la desgracia, Dios puede hacer algo increíble. Entonces, piensa en esto. Dios escoge a un hombre para formar una nación. Se llamaba Abraham. Dios escoge a un joven para rescatar una familia y salvar a muchas naciones. Su nombre era José. Dios escoge a una persona para sacar a una nación de la esclavitud. Su nombre era Moisés. Dios envió a un hombre, su hijo, llamado Jesús, para salvar al mundo. Dios puede hacer con una persona cosas más grandes de lo que puede hacer a través de una multitud. Y lo podríamos decir con los discípulos, con Pablo. Cuando uno lee la Escritura y lee las historias que hay ahí, si hay algo que uno puede rescatar es el hecho de que Dios, cuando la circunstancia es más compleja, Dios más se glorifica. Ahora, ¿qué estás esperando? Esta es la pregunta que quiero que trates de pensar. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para reconocer? ¿Estás esperando tocar fondo? ¿Estás esperando estar completamente adicto a algo? ¿Estás esperando
tener, qué sé yo, o encontrarte en una situación que jamás quisiste estar. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando perder a tu esposa? ¿Estás esperando perder a tu esposo? ¿Estás esperando perder a tu familia? ¿Estás esperando perder tu trabajo? ¿Qué es lo que estás esperando? Porque si hay algo que quiero tratar de decirte con esta serie Durmiendo con el Enemigo, es que ya es tiempo de bajarse de la cama y salir y poder decir, hey, necesito reconocer que he estado mal y cambiar mi vida. Invitar a este Salvador y decirle, toma el control. Porque en verdad las decisiones que yo he tomado no han sido las correctas. ¿Qué estás esperando? ¿Quieres seguir siendo el bufón del mundo? Puede que anoche la fiesta estuvo bien buena y todos se rieron por las cosas que dijiste y las cosas que hiciste y el baile que hiciste. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo el bufón del mundo? Piensa en esto, ¿qué pasaría en tu vida emocional? ¿Qué pasaría en tu vida emocional si simplemente dieras el paso de reconocer? Quizás tu vida se transformaría, conocerías a la mujer o al hombre de tu vida. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu trabajo si en verdad, en vez de criticar y poner peros, reconoces, hey, yo soy parte del problema, yo voy a hacer cambio en mi vida, Señor, ayúdame? Y comienza a ser un trabajador que da el ejemplo. Wow, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en tu matrimonio? Si dijeras, ¿sabes qué, mi amor? El problema no eres tú, el problema soy yo. Necesito reconocer, necesito hacer ciertos cambios. ¿Qué pasaría en tu relación con Dios? Simplemente en tu relación con Dios. Si fueras capaz de dar el paso y decir, hey, en verdad estaba mal. Esto no está bien. Señor, te necesito. ¿Qué pasaría si antes de tocar fondo fueras capaz de mirar a Dios y aceptar el regalo de amor que Él te ha estado ofreciendo hace ya mucho tiempo? Quiero dejarte con esta idea porque en medio de la desgracia puedes experimentar su gracia. En medio de la desgracia puedes experimentar su gracia. No importa cuán bajo llegues, su gracia puede alcanzarte. No importa cuán malo sientas que estás o cuán mal sientas que te encuentras, Él puede alcanzarte, Él puede restaurarte. Simplemente tienes que reconocer quién eres tú y quién es Dios. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora necesito que tu Espíritu Santo comience a hacer el trabajo que solamente tú puedes hacer. Hay gente que nos está viendo, hay gente en este lugar. Espíritu Santo, comienza a tocar el corazón de aquel que está siendo confrontado con tu palabra hoy. Padre, tú eres un Dios bueno, un Dios de amor. Quizás tratamos de culpar a otros y no asumir nuestra propia responsabilidad. Hicimos cosas porque el fin justificaba los medios, Señor, o simplemente por alimentar el yo. Quizás hay algunos aquí, Señor, que están sintiendo que la gasolina se está acabando. Tú puedes hacer la obra, Señor. Mientras todos los ojos están cerrados, quiero hacerte esta pregunta. Tú estás aquí, y tú que me estás viendo también a través de tu computadora. Tú estás aquí hoy día y el Señor está hablando a tu corazón. Y está diciendo, hey, esta palabra reconocer, necesito reconocer. Necesito pedir perdón, necesito decirle, Señor, toma el control. Sí, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy. Entonces, si tú estás dispuesto a decirle, Señor, yo quiero entregarte el control de mi vida. Señor, me arrepiento. Señor, quiero darte
mi vida a ti. Quiero hacerte el Señor de mi ser. Si tú estás en esa circunstancia hoy día, quizás has estado lejos o quizás nunca has hecho esto. Recuerda, el primer paso es reconocer. Si tú estás aquí y quieres reconocer que necesitas de Dios, ahora levanta tu mano. Ya, ¿hay alguien aquí? Veo tu mano. Veo tu mano, gloria a Dios, veo tu mano. Veo tu mano acá, wow. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano ahí atrás. Veo tu mano aquí, veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano ahí atrás. Veo sus manos aquí. Gloria a Dios, wow. Creo que ahí donde estás, mira, y la gente que nos ve, hagan esta oración. Dile, Señor Jesús, me arrepiento. Perdóname, Señor. Reconozco que he estado mal. Reconozco que he estado lejos de ti. Pero por sobre todas las cosas, reconozco que te necesito. Toma el control de mi vida, Señor. Yo reconozco que tú moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos. Reconozco, Señor, que hoy día vives y reinas. Reconozco, Señor, que mi vida en ti tiene propósito. Porque en medio de la desgracia puedo encontrar tu gracia. En el nombre de Jesús te entrego mi vida hoy. Amén y amén. Demos un aplauso a cada uno de los que hoy han dado el paso. Gloria a Dios.